Hola chicos, estudiantes de grado cuarto. Vamos a seguir con la fase número 3 de la prueba Instruimos. Entonces entramos a Instruimos estudiantes, damos el número de usuario y la contraseña que es la misma. Vamos a escuchar el video y realizamos la evaluación. Al final vamos a dar un cuestionario para que ustedes investiguen. Entramos a contenidos académicos virtuales. Esperamos un momento. Tenemos fase 1 y fase 2, que es lo que vimos en el periodo anterior. Vamos con la fase 3. Seguimos con lenguaje y nos dan 4 temas: texto descriptivo, el poema, mensajes publicitarios y producción escrita, la biografía. Vamos a empezar con el texto descriptivo. ¿Qué es el texto descriptivo? Describir es representar la realidad mediante palabras. Muchas veces se ha definido como una pintura verbal, es decir, como estar dibujando, pero verbalmente. La descripción es un modo de organización del contenido de un texto que está constituido por 3 actividades: nombrar la realidad, definir la realidad, situarla en el espacio y el tiempo y calificarla. Entonces, calificar es una forma de tomar partido, por eso toda calificación implica subjetividad. Entonces, la intención del autor y la finalidad que el autor desea alcanzar con el texto señalan las diferencias entre los dos tipos de descripción. Entonces, tenemos la descripción técnica y la descripción literaria. La descripción técnica, su finalidad es definir. Con la finalidad de definir se encuentra en los diccionarios, enciclopedia, todo lo que encuentra cuando uno busca una palabra. Y explicar, explicar aparecen los textos científicos y en manuales de instrucciones, así como en noticias y reportajes periodísticos. Entonces, estas son las descripciones técnicas. Las descripciones literarias: el autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no persigue el rigor científico ni la exhaustividad, sino destacar aquellos aspectos que considera más relevantes para sus fines. Entonces tenemos los tipos de descripción literarios. El retrato atiende a la caracterización de personas, de personajes, por sus rasgos físicos y psíquicos. O sea que está haciendo como o describiendo una persona cómo es físicamente, pero también cómo es psíquicamente. Etopeya se centra únicamente en el carácter, el pensamiento y los aspectos psíquicos. O sea, si es mal geniada, si es inteligente, si siempre vive brava, etcétera, etcétera, etcétera. Prosopografía: la descripción se limita a la fisonomía, constitución corporal e indumentaria. Tal persona es alta, gorda, de cabello largo. Y tenemos la caricatura, descripción en la que se deforman los rasgos con una intención crítica o humorística. Es lo mismo, o sea, estamos describiendo la prosografía, pero ya metiéndole como algo humorístico o crítica a ese personaje o a ese animal o esa cosa. Y topografía es la descripción del paisajes o ambientes. Entonces tenemos aquí lo que es la descripción. Vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. Nos dice el texto: en el escaparate había un juguete que a la niña siempre le había parecido maravilloso.
Era un gusano amarillo y gordo, que al andar se estiraba y se encogía ondulándose. Tenía una cabezota redonda y los ojos con la mirada traviesa. Era el juguete que más había deseado tener y que más le gustaba. Ángela Lonescu. Nos dice la pregunta, la intención del texto anterior es A. Narrar las aventuras de la niña. Aquí no están narrando las aventuras de la niña. B. Resaltar la belleza de la niña. Tampoco están describiendo cómo es la niña. C. Describir el juguete de la niña. Si estamos describiendo el juguete de la niña. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C. Damos calificar. Damos aquí a aceptar en el chulito. Respuesta C. Respuesta que dimos C. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos habla otra vez del texto del juguete, el del gusano amarillo y gordo. Si hay necesidad lo leemos nuevamente. Entonces nos dice la pregunta. Las palabras que muestran cómo era el juguete son niña, maravilloso, amarillo, gordo. Aquí nos dice amarillo y gordo. Andar, encogía. Eh, Se estiraba y se encogía, ondulándose. Pues aquí no dice que andar. Cabezota, ondulaba. Eh, Era un estirante, encogía, tenía una cabezota redonda. Entonces, las palabras que muestran cómo era el juguete son, era un gusano amarillo y gordo. Entonces, era amarillo y gordo. La respuesta correcta es B. Marcamos la B, vamos a calificar. Respuesta correcta B. Y respuesta que dimos B. Aquí nos dan una solución para ver por qué era la respuesta. Listo, cerramos. Seguimos con el siguiente tema, el poema. Al final de este video vamos a dar un cuestionario para que ustedes investiguen. El poema. ¿Qué son los poemas? Los poemas son obras escritas en versos que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Dentro de los poemas podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos, los hay en forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. Son expresiones líricas las cuales sujetan una narrativa muy bien estilizada, ya que eso mismo es parte de lo que se busca en la poesía, la belleza y su manifestación a través de la escritura. Tenemos un ejemplo, dice, los sueños, el hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida, que en el hilo suave, blanco y silencioso, se enrosca el uso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír porque en su rueca, el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba, está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna, casi en sombra, el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. De Antonio Machado. Tenemos partes del poema. Entonces, la estrofa. La estrofa es un conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todas el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Más adelante vemos que son cada uno de estas
de esta parte los números de versos, la medida y la rima. Las estrofas clásicas más comunes son, entonces las más comunes tenemos de 4 versos, que son cuartetas, de 5 versos, que son quintillas, de 8 versos, octavas, y de 10 versos, décimas. ¿Cuáles son los versos? Los versos son cada una de estas frases, estos son los versos, y varios versos conforman una estrofa. ¿Qué es el verso? El verso es la menor división estructurada que encontramos en los poemas. El verso está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben se escriben una en cada línea. Cuando la obra literaria está escrita en verso, la llamamos poema. En cambio, cuando está escrita en prosa, la llamamos prosa poética. Clases de versos. Según el número de sílabas, los versos pueden ser de arte menor, son las que tienen 8 sílabas o menos, y de arte mayor, son las que tienen 9 sílabas o más. A partir de las 12 sílabas, o sea, ya con 12 sílabas, inclusive los versos se consideran compuestos, y es decir, formados por dos versos simples, separados por una censura. La censura se llama estos dos elash. Entonces, cada parte se llama hemistiquio. Entonces, aquí nos dan un ejemplo de Pablo Neruda. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Entonces aquí ya tenemos dos versos que tienen más de 12 sílabas. Entonces se separan por una censura y forman dos hemistiquios. Uno y dos. Uno y dos. Denominación de los versos. Entonces, según el número de sílabas que tenga cada verso, recibe un nombre distinto. Los nombres más comunes son todos los bisílabos, los trisílabos, los tetrasílabos, los pentasílabos, hexasílabos, hectasílabos, octosílabos. Eso lo vimos en la clase de sílabas. Y de arte mayor, eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, que a partir de aquí ya son versos compuestos, tridecasílabos y alejandrinos. Y se dividen el número. Si son 14, se dividen de 7 sílabas. Si son 13, 6 y 7. Si son 12, 6 y 6. El ritmo. El ritmo es la musicalidad de un verso. O sea, el tono que se le da o el acento que se le da a cada sílaba. La sílaba tónica. Entonces, todo verso simple tiene siempre un acento en la penúltima sílaba. Y en los versos compuestos aparece un acento en la penúltima sílaba en cada hemistiquio. Por ejemplo, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar los versos del alma. Vemos en esta parte, aquí donde tengo el circulito, todos terminan en la penúltima sílaba. Entonces aquí dice última, penúltima. Entonces esos se llaman acento estrófico. Todos los acentos de cada verso que coinciden con el signo par o impar del acento estrófico son acentos rítmicos. Entonces es para ver, por lo menos tenemos acá en el poema, yo lo subrayé, yo soy, yo soy un hombre sincero. Entonces yo soy un hombre sincero. Entonces cada acento atónico, ese es el acento rítmico, para que le dé belleza al
al verso. Yo soy, entonces ahí como el ritmo cuando toca uno, yo soy el hombre sincero. El golpe es el acento rítmico. Y hay otros que se llaman, que no coinciden con el par o el impar del acento estrófico, se llaman acento rítmicos. Por fin pueden darse casos de que junto a una sílaba que lleva acento rítmico aparece otra sílaba acentuada. El acento de esta sílaba se llama acento antirrítmico. Pero entonces ya eso lo veremos más adelante. ¿Qué es la rima? La rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Existen dos tipos de rima: rima consonante y rima asonante. Entonces ya la rima es lo que le da la belleza al poema. Entonces, rima consonante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal que se pronuncia con acento, son iguales, incluyendo vocales y consonantes. Entonces, por ejemplo, luna, cuna. Entonces, al final de la última palabra coincide con el otro verso, con la última, con las consonantes y las vocales de la última palabra. Entonces, aquí luna, cuna. Entonces, aquí teníamos en el mismo poema que decía: yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Antes de morir yo quiero, entonces sincero, quiero. Palma, alma. Eso es rima consonante. Y rima sonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Entonces, sombrero, viento. Entonces, sombrero, aquí coincide con viento, o. Solo las vocales a partir de la última vocal. Que más que todos las utilizan son las de las rimas consonantes. Listo, ya teniendo esto, vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas, vamos a responder la primera. Entonces nos dan un texto, una imagen del sistema solar, que se vio también en sociales. Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano. Dice el poema: el Sol está jugando a las escondidas con la Tierra y con la Luna, que son buenas amigas. Son 8 los planetas del sistema solar que juegan a la ronda, no paran de girar. Un título para el texto sería La Tierra y la Luna. Aquí nos hablan del Sol también, entonces no podría ser el título. Los buenos amigos, con la Tierra y con la Luna, que son buenos amigos, pero también nos están hablando de los otros planetas. El juego de la ronda. Aquí no están haciendo un juego de la ronda. Y nos hablan el sistema solar. Entonces el título sería El sistema solar. Marcaremos la D y damos calificar. Entonces la respuesta correcta, la D. La respuesta del alumno, la D. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto. El poema: el Sol está jugando a las escondidas con la Tierra y la Luna, que son buenas amigas. Son 8 los planetas del sistema solar que juegan a la ronda, no paran de girar. Las palabras que suenan parecidas en el poema son las siguientes: planetas y paran. Ahí no tiene nada de parecido. Jugando y luna. Volar y girar.
Esta sí, mire, suena, termina en ar y termina en ar. Volar y girar. Sol, tierra. Entonces aquí no se parecen. Planetas, tampoco se parece. Jugando, luna tampoco. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C, damos calificar. Aquí nos dice entonces que la respuesta era la C y nosotros dimos la C. Listo, entonces cerramos. Y vamos con el siguiente tema. Mensajes publicitarios. No, antes de entrar aquí, vamos a mensajes publicitarios. Entonces nos dice medios de comunicación y mensajes publicitarios. Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva para muchos millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras para transmitir información a pequeños grupos sociales, como el caso de los periódicos locales o institucionales. Entonces, existen muchos medios que nos transmiten acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales. Eh, en los periódicos, las estaciones radiales, en las páginas web, son ejemplos de la compleja naturaleza en los medios de comunicación. En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el establecimiento y el desarrollo de todo proceso de interacción humana. Entonces, estos nos dan información de la actualidad y no solo de la actualidad, sino de noticias de nuestro medio, para estar actualizados en todas las informaciones. En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. Los medios de comunicación son la materialización física de la necesidad de relacionarse entre sí que tienen todos los humanos. Mientras ellos se escriben situaciones y problemas propios de nuestra realidad y en ocasiones se plantean análisis que contribuyen a su discusión. Entonces hay muchas cosas que al ver o ser informados por estos medios pueden haber discusión o haber análisis sobre la información que nos están dando estos medios. Mensajes publicitarios. Un mensaje publicitario o anuncio publicitario es un tipo de mensaje transmitido mediante soportes gráficos, audiovisuales o auditivos, generalmente de poca duración. Tiene como objetivo dar a conocer un producto, servicio, institución o tema, por lo general con propósitos comerciales. Se la conoce popularmente como comerciales, publicidad, anuncios o propagandas. Los mensajes publicitarios integran la mayor parte de los mecanismos de promoción y de comunicación de hoy en día. Tiene una enorme presencia en el entorno urbano, los medios de comunicación impresos, radiales y audiovisuales, y también en Internet. Generalmente aplican estrategias de convencimiento que operan a nivel nacional, emocional y subjetivo. Entonces estos medios, su función es convencer a las personas con sus publicaciones. Características de los mensajes publicitarios. Función. En primer lugar, su objetivo es visualizar un producto, servicio o temática,
aproximándolo hacia así a su público de consumo o de interés. Su propósito ulterior es motivar a la compra, convenciendo al público de adquirir el producto y quererlo o necesitarlo. Entonces, lo que les estaba comentando, la función es persuadir al público que está viendo ese producto para que lo compre. Hay tipos. Tenemos los textuales. Consisten en composiciones con el texto escrito, empleando estilos tipográficos y otros recursos verbales, como jingles, frases ingeniosas, narraciones, etc. Entonces los textuales salen frases creativas como cómicas para convencer a la gente. Mixtos, típicos de vallas publicitarias y diarios impresos, muestran imágenes fijas, fotografías, ilustraciones, etc. Y y el texto, para expresar una relación existente. Entonces aquí es textual solo escrito, aquí ya viene con dibujos, imágenes y el texto. Audiovisuales aprovechan la tecnología moderna para usar sonidos e imágenes en movimientos como en la televisión. Entonces los audiovisuales son la televisión. Radiales, piezas auditivas transmitidas por el radio. Anuncios digitales propios del Internet. Los elementos que lo componen. Los mensajes publicitarios poseen generalmente los siguientes elementos. Balazo, de bullet, bala, en inglés. Se trata de una frase corta, llamativa, que ilustra o condensa el mensaje. Entonces, con una frase corta, emite el mensaje que quiere expresar los que hacen ese mensaje publicitarios. Imagen referencial. Entonces, tenemos la frase, el balazo y la imagen referencial. Son imágenes que reflejan el tenor emocional del anuncio, ya sean del producto en sí o imágenes que lo aluden más o menos directamente. El texto, las palabras, frases o elementos tipográficos que brindan la información concreta. Entonces ya viene, esta es la frase para llamar la atención, el balazo. Y esto ya lo que son, el texto ya lo que brinda la información. Dónde lo pueden conseguir, el teléfono, etc. Llamado a la acción. Es una frase final en la que invita al espectador a actuar de determinada manera, generalmente enfática. Cómprelo, búsquelo ya, etc. Entonces llamada a la acción. Son frases como de mandato que se escriben abajo para que el cliente compre el producto. Eslogan. Frases juguetonas, ingeniosas o pegajosas que quedan asociadas al producto y sirven para conferirle una cierta personalidad propia. Entonces ya es una frase creativa que viene en en el producto que se vende. Contacto. Los datos necesarios para contactar a los anunciantes o a los fabricantes suelen ser lo último que aparece. Bueno, entonces aquí yo había dicho aquí en el texto que eran los datos. Eso es el contacto. Aquí en el texto ya se habla cómo es el producto, cómo está grande, que cuánto se vende, que cuáles son sus contenidos, etcétera. Música y acompañamiento. Aplica solo para los anuncios audiovisuales o radiales, brindándole al mensaje un tono, sentimiento o ritmo recordable. Toda la estructura generalmente tiene una estructura de 4 áreas o renglones. El titular o encabezamiento. La parte superior y más visible del anuncio, generalmente al centro, donde se capta la atención del espectador. Entonces es el título del producto que se va a vender. El cuerpo de la imagen, el conjunto de fotografías, imágenes o dibujos, o secuencias de ellos, dan forma al mensaje publicitario y que suelen ser centrales en el mensaje sin opacar el título. Entonces tenemos el cuerpo, el titular, el cuerpo de la imagen y el cuerpo del texto. Se trata del contenido textual del mensaje, o sea,
lo que tiene que decir. Entonces todo lo que se va a decir sobre el titular y sobre la imagen. Y la firma, lo último que se percibe, los elementos personalizados de la empresa. Datos de contacto, logotipo, eslogan u otros elementos que constituyen su propia corporativa. Por estilo nos referimos al modo de persuadir o atraer de un mensaje en cuestión, o sea, las estrategias que emplean para cumplir con su contenido. Así tenemos. Entonces hay muchas estrategias que se hacen para que el cliente compre el producto. Todos los mensajes emotivos, aquellos que apelan a la emotividad o la emocionalidad del público, es decir, conmoverlo mediante sus sentimientos y no con argumentos lógicos o racionales. Entre ellos, la explotación del sexo y el deseo es sumamente frecuente. Mensajes racionales, aquellos que apelan a la lógica y la racionalidad del consumidor, brindándole información, datos, razonamientos o argumentos a favor de su postura, de manera frontal, aunque no necesariamente franca. Entonces, aquí ya dan información del producto, aunque no sean verdaderamente, o sea, que lo que no sea cierto, pero dan una información puntual del producto. Mensajes subliminales, aquellos que esconden información o contenidos en las capas interiores del mensaje, que no pueden ser percibidas por la mente humana consciente, pero que se fijan en la profundidad de la mente. Normalmente están prohibidas por la ley. Entonces, aquí tenemos compre, camello y ahorre la diferencia. La maravilla del moderno lavar. Aquí nos están ofreciendo un champú, un jabón, un blanqueador que se llama el camello. Y aquí nos están dando todos los datos de las partes del aviso publicitario. Entonces tenemos el título, tenemos la imagen, tenemos el texto, tenemos el contacto y tenemos el eslogan, la maravilla del moderno lavar. Teniendo esto, nos vamos con la evaluación. Entonces nos dan dos preguntas. Vamos con la primera. Nos dice, nos dan un aviso publicitario. Ahorra energía en tu colegio y gánate un concierto con Mike Bahía. A pagar, paga. Necesitamos líderes ambientales que eduquen en sus salones de clase y en sus casas, como ahorrar el consumo de energía. Participa en tu colegio y gana. Lo que necesitas para participar es, pues aquí nos da un signo de interrogación. El colegio ganador recibirá una presentación con Mike Bahía, junto con algunas tabletas digitales. Mini educación, todos por un nuevo país. Las ideas que representan la imagen son bombillo maleta, electricidad colegio, luz alegría, ahorro educación. Entonces aquí nos dice, necesitamos líderes ambientales que eduquen en sus salones de clases y sus casas cómo ahorrar el consumo de energía. Entonces, educar y ahorrar. Ahorro y educación. La letra es la D.
Respuesta correcta D, respuesta del alumno D. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo aviso publicitario. Vamos con la pregunta. Aquí nos da, bueno, el nombre Mike Bahía está escrito más grande para indicar que debe leerse más fuerte. No. Aclarar que es un nombre propio. Sí es un nombre propio, pero no estamos hablando, el aviso no nos habla en eso. Resaltar el nombre del artista. Entonces, como aquí resaltar el nombre del artista que va a ganarse el concierto. Entonces estamos resaltando el nombre del artista. Recordar que es un gran artista. No estamos recordando que es un gran artista. Queremos resaltarlo porque es el concierto el que se va a ganar. Ahorra energía en tu colegio y gánate un concierto con Mike Bahía. Entonces, el nombre de Mike Bahía está escrito en más grande para resaltar el nombre del artista que vamos a participar. Que se va a participar el que se gane, el que ahorre más energía en tu colegio. Entonces la respuesta es la C. Listos, hemos terminado con esta parte. Vamos con el siguiente tema. Producción escrita. La bibliografía. Escribir una biografía es un proceso muy fácil y muy rápido. A continuación le damos algunas sugerencias y pasos que puede seguir. Entonces, decida sobre qué persona va a escribir la biografía. Sus padres, abuelos, bisabuelos, ancestros, entre otros. Recolecte toda la información posible, desde fecha de nacimiento hasta la información de los hechos más sobresalientes a través de cartas, diarios, recortes, periódicos, fotos principalmente y a través de conversaciones con los familiares mayores. Entonces aquí ya primero, para escribir la biografía debe decidir de quién va a ser la biografía. Luego recolectar información de las personas más adultas que deben saber o conocer sobre la persona que van a hacer su biografía. Organice sus pensamientos antes de comenzar a escribir y piense qué parte de la vida de las personas quiere destacar con más interés. Algunas preguntas que le pueden ayudar son: ¿quién? Entonces, ¿quién o quién es esa persona? ¿Qué? ¿Qué va a contar sobre él? ¿Dónde? ¿Dónde ha vivido? ¿Por qué? ¿Cuándo y cómo? Otros interrogantes serían: ¿qué hace que esta persona sea tan especial o tan interesante? ¿Qué adjetivos describiría a esta persona? Recuerden que los adjetivos es la calificación o la descripción que le estamos dando a la persona, que vimos también en texto descriptivo. ¿Qué acontecimientos marcaron o cambiaron su vida? ¿Cómo influye o influyó en la familia, en la sociedad o profesionalmente? Cuando escriba acerca de otra gente, describa su apariencia, hábitos, fisonomía y lenguaje. Si no recuerda su nombre, use reemplazos como mi amigo, mi compañero, mi jefe. Edite la biografía. Lea en voz alta para determinar el ritmo y el sonido, y así también se percatará de no estar repitiendo información. Entonces tenemos aquí un ejemplo de biografía de Albert Einstein. 1879-1955. Albert Einstein fue un físico alemán que nació en Ulm, Alemania, en 1879. Posterior que, posterior que a temprana edad su familia se trasladó a la ciudad de Múnich, cursó su primera enseñanza en el Instituto Católico de Múnich. En el año 1894 su padre se trasladó a Italia,
debido a que en Alemania tuvo un revés en sus negocios. Albert Einstein permaneció en Alemania con el objetivo de culminar sus estudios de bachillerato. Entonces, el bachillerato fue concluido con deficiencia en sus calificaciones, se dice que exceptuando en matemáticas. Entonces, todo le fue mal, menos en matemáticas. Posteriormente, la familia completa su traslado a Suiza, donde ingresó en la Academia Politécnica de la ciudad de Sursee, donde se graduó en el año de 1900. Al tener concluidos sus estudios y contando ya con la nacionalidad suiza, su circunstancia le produjo problemas para conseguir trabajo, lo que lo llevó a aceptar en 1901 un puesto como funcionario en la oficina de Suiza de Patente en la ciudad de Berna. En su actividad profesional se ha reconocido como su ecuación más reconocida y trascendente de la consistente en la masa y la energía, E igual a mc al cuadrado, lo cual fue deducida por Albert Einstein como una consecuencia lógica en esta teoría. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del fotoeléctrico. Einstein falleció en Princeton, Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955. Entonces aquí ya tenemos los datos, cuándo nació, dónde estudió, dónde se graduó y cuál fue su mayor teoría o experimento que lo llevó a obtener el Premio Nobel de Física. Vamos entonces con la evaluación. Nos dan dos preguntas. Para la clase de español, tu profesora te ha pedido que escribas un texto sobre la vida de tu padre. Para ello escribirías una biografía, un cuento, un mito o una leyenda. Lo que estábamos hablando ahorita es describir a la persona. Entonces, es una biografía. Entonces, ¿qué estudió, cómo es él, eh, si está vivo todavía, cuándo nació, etcétera? Entonces, la respuesta es la A. Vamos a calificar. Respuesta correcta, A. Marcela necesita escribir sobre los momentos más importantes de la vida de la cantante Shakira para una tarea del colegio. Tú le recomiendas que escriba sobre su forma de vestir y su lugar de residencia, el nombre de su mascota y su comida favorita, el color de su auto y su número de celular, el lugar de su nacimiento y sus logros musicales. Entonces, si estamos haciendo una biografía, su forma de vestir no es una biografía porque aquí estamos haciendo una descripción, no haciendo una biografía. El nombre de su mascota y su comida. Nos están pidiendo la cantante Shakira. El color de su auto y el número de celular, lo mismo. Nos están pidiendo sobre la cantante y la vida del cantante de Shakira. El lugar de nacimiento y sus logros musicales. Lo que habíamos visto en la biografía, que es lo más importante que hizo durante, o lo importante que ha hecho durante su trayectoria. Entonces la respuesta es la D. Vamos a calificar. Listo, hemos terminado con la fase 3. Ahora la tarea es, no vamos a hacer apuntes, vamos a hacer un cuestionario que ustedes van a investigar sobre los temas vistos. Entonces lo primero que vamos a investigar es, primero, investiga y copia en el cuaderno una descripción literaria de prosopografía, retrato, etopeya, caricatura y topografía.
Esta descripción no debe ser tan amplia, pero tampoco corta. 2. ¿Qué son medidas de versos y cómo se miden? 3. Escriba 5 clases de avisos publicitarios y dé un ejemplo de cada uno. 4. Realice una biografía de algún pariente suyo. Puede ser del abuelo, del papá o la mamá o del hermano. Entonces tenemos 4 puntos para realizar en su cuaderno. Recuerden realizar esa actividad muy bien, con bien organizado su cuaderno, y luego realizamos las evaluaciones. Que tengan un feliz día.